Bueno, continuando con nuestro libro de La Leona del Boulevard, de Alexandra Lapierre, ya terminamos lo que es la primera parte, que consiste en el aprendizaje. Vimos lo que es primera parte, número 1, el Demon Tentateur, 2, la calle Blancs Matiarux, 3, el Boulevard, 4, el Valse des Bords del Olais, el 5, el Juramento de Montfaucon, el 6, la Maison Dorée, el 7, el Baile de Mabillé, el 8, Bridididi, el 9, Celeste Mandrágora, el 10, la Reina Pomaré, el 11, un famoso autor, el 12, un segundo autor famoso, el 13, el Teatro de Variedades, el 14, la Villa Pimpodam, el 15, Mujer picada por una serpiente, 16, el Puente de Peaje, 17, el Baile de la Ópera. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es la lucha. Y vamos a empezar con el capítulo 18, que es la revolución. La corriente del bulevar seguía subiendo hacia la Madeleines. La plaza estaba inundada de gente, aquí y allá. En lo más profundo de la marea humana, unas manchas negras se movían con lentitud, como extrañas estrellas de mar que se llamaran mutuamente. Eran los paraguas burgueses uniéndose entre la multitud a las gorras obreras. A través del sonido silbante de la lluvia se oyó un murmullo sordo en el que las palabras Guizot y Reforma se formaban y deformaban, igual que el rumor de la ola que se alza y rompe. Y después, a lo lejos, más allá del Sena, estalló un canto. La Marsellesa, entonada a pleno pulmón por 700 estudiantes en filas apretadas que ahora se abrían a las gorras, las pañoletas y los paraguas. Al ritmo del himno revolucionario, la columna de jóvenes dio 2 veces la vuelta a la iglesia. Entonces, del atrio húmedo, incansablemente batido por el ardor de esa corriente, brotó un fulgor. Abajo, abajo Guizot, viva la Reforma. Una ráfaga de viento transportó ese clamor que electrizó el ambiente. La concentración de curiosos se estaba transformando en una manifestación política. Los 2 disfraces, dominó rojo y dominó blanco, con el antifaz en la mano, apretujados, empujados, perdidos en medio de blusones de faena y delantales, siguieron al pueblo, que arrancaba hacia el Palacio Borbón, en donde a las 11 celebraba una sesión la Cámara de los Diputados. Abajo Guizot, viva la Reforma. Empezaba la revolución que echaría fuera de Francia al último rey. En un principio, el resplandor metálico de las bayonetas cruzadas sobre los uniformes azul oscuro prohibía el puente de la Concorde al pueblo. Luego ese joven, ese estudiante de rostro alborozado, salió de repente de las filas y se precipitó delante de los fusiles cargados. Disparad si os atrevéis. Plantado delante del pelotón que desgarró la camisa
y ofreció el pecho desnudo. Disparad. La guardia dudaba, la masa se apretujaba y la revuelta franqueaba el puente prohibido. Se desbordó hacia los muelles del río, escaló las verjas, corrió por el peristilo del Palacio Borbón y Celeste, con Lice en medio de la refriega. Lo que pasó a continuación no lo podrían contar con detalle. Debían de recordar el rechinar de los sables arrastrando sobre los adoquines, mientras de todos los cuarteles de los alrededores la infantería acudía a liberar la cámara y el chirriar de los cañones que llevaban a la calle Borbone dos pesadas piezas de campaña dispuestas en batería frente a la muchedumbre, y por último el rabioso murmullo del pueblo, al que se había hecho retroceder de nuevo al otro lado del puente, brutalmente acorralado en la plaza de la Concorde. Por un momento los dos dominós oscilaron, con la revuelta dentro de un remolino indeterminado de flujo y reflujo, y de pronto, sin advertencia alguna, los caballos de la Guardia Municipal se lanzaron contra la multitud. A la carga, sables al aire que centellaban y se retuercen bajo la lluvia, cascos que derrapan y se deslizan sobre el asfalto, monturas que piafan y cocean. A trote largo, la caballería se abre paso a través del pueblo espantado. Los arneses, lanzados de frente contra la muchedumbre, voltean a mujeres y niños. La hoja de los filos se abate a toda marcha sobre las espaldas de los hombres, ancianos pisoteados porque no puede levantarse lo bastante rápido. Celeste se cubre la cara con los brazos para protegerse de los molinillos que silban por encima de su cabeza y huye hacia Champs-Élysées. Delante de ella, un obrero que ha recibido un golpe en la frente con el filo de un sable se derrumba gritando. Bajo los primeros árboles de la avenida, una anciana, tirada boca abajo, expira en un charco de sangre. Un humo negro se escapa del arco del baile de Mabillé. Unos chicos parapetados detrás del pórtico queman sillas y bancos. ¡Socorro!, gritan con voz estridente. ¡Socorro! Nos están masacrando. Matan al pueblo. Una tropa municipal cruza el arco y carga contra los críos. Luego callaron los clamores. Celeste y Lisa se encontraron en un París surcado de regimientos en armas, que se cruzaban con columnas de obreros enarbolando la bandera tricolor y cantando la marsellesa. Celeste, con el rostro encendido bajo la capa roja, vituperiaba en voz alta contra los asquerosos municipales. La carga de la plaza de la Concorde la había trastornado, y sus cejas, con forma de acento circunflejo, se juntaban de manera inquietante por encima de la nariz, igual que las de Lice. Pomaré, por su parte, temblaba ante la idea de lo que veía venir, y aunque Celeste alentara a gritos a los obreros con los que se cruzaba, la reina les ordenaba enérgicamente que volviesen a sus casas. Una y otra no dejaban de pensar que si las cosas se ponían feas, estaban sin casa, ni siquiera un cobijo ni un lugar donde refugiarse. Volvieron a la calle Michodiere, a casa de Rosa, pero desde detrás de la puerta, Rosa las trató de
guarras y ladronas. Era probable que se refiriese a los vestidos de carnaval que las dos cómplices habían tomado prestados. Precisamente, hemos venido a devolverte los dominós, idos a que os jodan. Por más que dijeran, Rose se negó a abrirles, y Celeste vio otra vez cómo la echaban a la calle. Nunca más la sociedad me desechará. La ira aumentaba, la invadía por entero sin que Celeste pudiera hacer nada para apaciguarla. Una ira contra la indiferencia de los demás, una ira contra su propia impotencia. Hoy, anoche, ayer, había vagado por las calles sin que a nadie le importara. Se acumulaba el cansancio. Estoy harta, hasta de que me rechace. Tenía miedo, y su miedo se transformaba en cólera. Cuando Celeste pasó al lado de un grupo de hombres que arrancaban con furia las rejas de Saint-Roch, la parroquia de la alta burguesía, y de su majestad la reina, lo miró con una nueva mirada. Nunca más la sociedad me desechará. Para sí misma ese juramento cambió de sentido. Abajo los ricos, abajo los opresores. Había gritado sin siquiera darse cuenta. Lisa le soltó un codazo en las costillas. Cállate. Pero bueno, cállate. Sin embargo, Celeste estaba lanzada. Basta de humillaciones. Defendámonos, a las armas. Presa de una excitación que se incrementaba, ya caminaba en dirección a la calle Richelieu, donde estaba la armería del famoso Lipague, el mismo que surtía de pistolas y espadas para los duelos de honor a los grandes señores, Bavoviere, Roqueplans, Milord L. Arzowille, etc. Los obreros, blandiendo las lanzas arrancadas de las rejas, la siguieron, y Lisa, que se quedó atrás, solo por un instante se unió al grupo. Adoquines despegados, cristales rotos a pedradas, puertas destrozadas a garrotazos reventaron la tienda. Aparecieron las relucientes armas, filas de bayonetas expuestas sobre los estantes. Celeste cogió todas las que le cabían en los brazos y las distribuyó como gavillas de paja. Ahora ya tenemos con qué defendernos. La rodadura de unos cascos puso en fuga a los saqueadores. La carga de los jinetes les persiguió hasta la calle Arbe Sec. Celeste, con el fusil al hombro, corría sin miedo y sin un objetivo junto a Lisa. Temblaban bajo la incesante lluvia, pero ni una ni otra pensaba en el frío que les calaba hasta los huesos, no más que en la posibilidad de que las mataran. Velo Gris y Velo Granate corrían con las armas apretadas contra ellas como ramos de flores. Esa carrera delante de los caballos de los guardias dispuestos a pisotearlas acabó de exaltarlas, y Celeste se sentía empujada, transportada por el vértigo. No sabía contra quién ni por qué, pero quería luchar. Para ella la insurrección se parecía a un juego de azar, un juego irritante, enfermizo y fascinante en el que tenía la impresión de perderse y serenarse al mismo tiempo. El pasado volvía a ella a oleadas, y a oleadas veía de nuevo los rostros, viejos rostros satisfechos, demasiado satisfechos, el de la vieja Pilloyé y el del centinela de la isla de Saint-Louis, el de Benjamín y el de los crápulas de Mabillé. El pasado volvía a ella y con él la acuciante necesidad de ajustar cuentas. A medida que abandonaban los barrios obreros para replegarse
En los laberintos del centro de París, Celeste tomaba conciencia de su fuerza. Ahí, en ese dédalo de callejuelas, callejones sin salida, de patios ciegos y de cruces de vías, era invulnerable. Ese lugar, el hogar de todas las revoluciones que tiempo atrás le producía tanto horror, ahora era su dominio. Solo ella lo conocía. Ella, la pequeña Baynard y el resto de la clase obrera. Fue aquella noche cuando, por primera vez en 4 años, Celeste se atrevió a franquear de nuevo el portal del número 40 de la calle Blancs-Mathieu, pero en la portería ni una luz. El piso de Benjamín, la casa, el barrio entero estaba oscuro. En 1848, igual que en 1830, la estrategia de los insurgentes era imponer la noche, y el Marais de su infancia había desaparecido en la más absoluta oscuridad. Durante mucho tiempo, Celeste permaneció plantada bajo el portal, sintiendo el viento que entraba en sus pies, los recortes de tejido, los fragmentos de abanicos, los pétalos de flores artificiales, todos los relieves de una vida humillada al final del patio. Pensaba en los días de antaño en la portería, en aquel sentimiento de inferioridad que nunca la había abandonado en presencia de Benjamín. Quizá si hubiera sido menos pobre, menos humilde, menos miserable, la habría amado. Tenía que dejar de sentirse inferior. Era necesario luchar, defenderse, remontar la pendiente, mientras a lo lejos, en las calles elegantes, las arañas de los aristocráticos salones brillaban, mientras la tropa municipal, con la cabeza perpleja y los pies en el barro, acampaban en el linde del dédalo, mientras la paz parecía descender sobre una ciudad sombría, a unos metros apenas del 40 de la calle Blancs-Mathieu, se levantaba la primera barricada. Por la mañana, el barrio estaba erizado de ellas. Durante toda la noche, bajo la lluvia, se inflarían como flemones de la calzada. De momento, el alba fría se alzaba. Celeste y Lisa acondicionaban un refugio entre los pértigos de 2 ómnibus, volcados dentro del hueco que abría el montón de adoquines en el mismo corazón del dique. Ahí, con los sonidos de los primeros disparos de fusil que llegaban desde los barrios de Saint-Martin y Saint-Denis, se durmieron. ¡Viva la Reforma! Bueno, y luego viene aquí unas ilustraciones, donde viene aquí, vamos a ver estas ilustraciones. Aquí viene por ejemplo, viene lo que es el Café de París, lo que es en la calle Taillebot, el Tortoins, la Maison Dorée, el Café L'Enfait, Café Riche y calle Le Peltier. El Boulevard. Ahí había que estar a partir de las 5 de la tarde, en un perímetro muy pequeño entre la calle de Le Pelletier y la Chaussée de Antiny, una sorprendente agrupación de cafés y restaurantes de moda. Los tiros aparcan a doble fila. Al regreso del bosque, las mujeres distinguidas acuden a degustar un sorbete a casa Tortoni. Luego regresan a sus casas a cambiarse de ropa para ir al teatro. Y el teatro, igual que la ópera, también está en el bulevar. A la salida sobre las 11 se cena a unos pasos de ahí. Por lo general, los caballeros pertenecen a la alta sociedad. Sin embargo,
las noctámbulas no. Acá tenemos el hipódromo de la Puerta Etoli, dirigido por los señores Franconi y Arnoult. En julio de 1850 tuvo lugar una carrera de amazonas en tierra llana ante Luis Napoleón Bonaparte, dos de ellas que quisieron apoderarse de la corona para ofrecérsela al príncipe presidente, se pelearon a fustazos. El resultado fue que la famosa corona acabó pisoteada y que el recuerdo lo recogió un general del cortejo del presidente después de la carrera. Aquí se ve detrás del pórtico morisco la parte alta del Arco del Triunfo. Es el hipódromo y lo tenemos acá. El baile de Mabillé, situado en la rotonda de Champs-Élysées, en la avenida Montaigne 4953, se derribó en 1874. Los 5.000 faroles, el templete chino, las palmeras de zinc y la loca alegría de quienes lo frecuentaban. Acá está. Aquí está Celeste Bernards, conocida como la Mandrágora. Aquí está la foto. Bailarina de baile público y rival de la reina Pomparé en Mabillé. También fue amazona en el hipódromo y autora de Memorias, la comidilla de 1854, el año de su boda. La mandrágora llegó a casarse con un aristócrata, el conde Lionel de Morton de Cabrilla, algo excepcional en la carrera de una loreta. Pero ese hombre, al que amaba, algo extraordinario, también murió 5 años más tarde en Melbourne, donde era cónsul general de Francia. Celeste volvió a París y ahí se enfrentó a la familia de su marido porque ésta quería que renunciara al nombre y al título de los Cabrillán. Sin embargo, ganó la mandrágora. Seguiría siendo condesa de Chabrillán. Asentada y muy respetable, escribía novelas, obras de teatro e incluso poemas patrióticos. Vecina y amiga de Jorge Bizet, también fue madrina de Micaela, la hija de Alejandro Dumas, padre, que había tenido con Emilia Cordier. El padrino era Garibaldi. Murió en 1909 a la edad de 95 años en un asilo de la calle Martyrs. Otra fotografía, aquí está Alejandro Dumas, padre, y su último amor, una amazona llamada Adán Menkes. Aquí está Teófilo Gautier en 1845, una fotografía. Alquilaba un piso en la planta baja de la Villa Pimodán, mientras que Baudelaire residía en la Guardilla. Los dos poetas coincidieron a menudo en la segunda planta, en casa de Fernand Boissard, quien entonces vivía con la famosa modelo Marix. Unos meses más tarde, la reina Pomparé se instaló en la casa de Baudelaire, que quedó vacía. Murió tísica, sola y abandonada por todos, excepto por su rival y cómplice, Celeste Mandrágora. Acá tenemos una fotografía de Alicia Ossi, actriz protegida de Gautier. Fue una de las pocas mujeres a las que se admitió en el club de los achistianos de la Villa Pimodán. Aquí tenemos la fotografía de Cora Pierce, amante
de Morny, del príncipe Napoleón, del duque de Gramont-Caderose. Fue una de las cortesanas más audaces del Segundo Imperio. Entre otras cosas, inauguró el maquillaje moderno. Se oscurecía la piel y se teñía de rubio. Tenía un enorme libro en el que registraba los nombres de sus amantes, las fechas en que la visitaban y las cantidades entregadas en 3 columnas. Había un lugar reservado para las observaciones personales, el aliento, la higiene, los modales y la inteligencia. Por lo general, los comentarios eran más bien duros. Aquí tenemos lo que es la mujer picada por una serpiente de Augusto Clesinger. Apolonio Sabatier también participó en las sesiones de Hachís de la Villa Pimodán. Amiga de Gautier, fue musa y madonna de Baudelaire, además de su amante por una noche. Aquí tenemos la fotografía de Virginia de Castiglione. Fue la primera mujer de alta cuna que se atrevió a salir a la calle sin corsé. Aquí tenemos otra fotografía de la Paiva, quien mandó construir una fabulosa villa en el número 25 de la avenida Champs-Élysées, a 2 pasos del baile de Mabillé, que todavía existe, junto con la de la señora León. Es la única de todas las villas que se construyeron en Champs-Élysées durante el Segundo Imperio, que no ha desaparecido. Aquí tenemos la fotografía de Giulia Baruzzi y su famoso collar de perlas de 15 vueltas. Tenía fama de desnudarse en cuanto se presentaba la ocasión. Y aquí tenemos a una fotografía sin ropa interior de Carl Chiro Ángel. Seguimos con las fotografías. Aquí está la fotografía de El Miriaque. ¡Qué operación! 2 doncellas bajan el vestido sobre la enagua. Bajo la enagua, la jaula metálica que sostiene todo el edificio. Aquí tenemos al duque Ludovic de Gramont-Calderos, jefe de filas de los vividores parisienses. Fue amante de Cora Peirce y de Hortensia Schneider, a la que legó una parte de su fortuna. Murió tísico en 1865 con 30 años. Aquí tenemos al príncipe de Orange, al que el duque de Gramont-Calderos puso el apodo de Citrón. Aquí tenemos a la fotografía de el conde Henkel von Domerce, amante y luego marido de la Paiva, primo de Bismarck y primer gobernador de Alsacia-Lorena. Aquí tenemos a la espera del cliente, una pensionaria de una casa de citas. Y ya por último tenemos el Gran 6 del Café Anglais, en el momento de su desaparición en 1913. Ernesto, el famoso maitre del Café Anglais, era un modelo de respetuosa obsequiosidad. Presumido, de aspecto dulce y pretencioso, conocía bien a sus clientes y sobre todo a sus clientas. Se introducía en las profundidades de las intrigas galantes y cobraba por algunos servicios de este típico, beneficiándose de los favores de las damas. En 1867 tuvo el honor de servir en el legendario Grande 6 a 2 emperadores y a 2 príncipes reales la misma anoche. Bueno, esas son algunas fotografías que vienen aquí. Entonces continuamos con de Viva la Reforma. Celeste sacó la cabeza fuera del nicho. Era pleno día. Vio entonces
al otro lado de la barricada, en el frente enemigo, un sorprendente espectáculo. Los obreros con los blusones de faena abrazándose a los guardias nacionales. Se estrujaban, se estrechaban, se daban palmadas en la espalda. Lo hemos conseguido. Viva la reforma. Viva el rey. Un obrero con un chacó en la cabeza, puesto del revés, cogía los brazos de un oficial y los levantaba gritando: ¡Viva la Guardia Nacional! ¡Viva la Lingué! La Lingué hace referencia a un cuerpo militar francés del tercer regimiento de infantería. Creado durante el antiguo regimiento e independiente de la Guardia Nacional y de la Guardia Municipal, la mañana del 23 de febrero de 1848, diferentes batallones de la Guardia Nacional y de la Liga protegieron a los obreros, estableciéndose como árbitros entre el ejército y el pueblo. Bueno, viva los obreros, viva el pueblo, respondió el otro, un burgués en uniforme. Están locos, pensó Celeste, sacudiendo a Pomaré, que estaba acurrucada debajo de un trozo de silla con la paja fuera. No, pero mira eso. Por su parte, Pomaré levantó la cabeza y se encogió de hombros. Había recobrado su expresión desdeñosa, como si la excitación de la víspera nunca le hubiera concernido. Volvía a convertirse en la reina, un personaje altanero, frío y despectivo donde los haya. A eso se le llama fraternidad, dijo con desgana, y sin dedicar ni una mirada a la emotiva escena que se desarrollaba a unos pasos de ahí, se puso en pie de un salto. Bueno, ya han conseguido la reforma, y tú hablas de reforma. 400,000 franceses con derecho a voto en lugar de 200,000. ¡Qué gran victoria! Anda, el pueblo se merece a sus burgueses. En cuestión de tonterías son tal para cual. Los insurgentes no compartían el desencanto de Pomaré. Acudían de todas partes, abandonando las barricadas para agruparse alrededor de los ayudantes de campo y de los diputados, que radiantes clamaban: la caída de Guizot. En todos los puntos de la capital se vivía la misma alegría. Obreros con blusones de faena y guardias de uniforme, juntos levantaban los coches y los ómnibus, ponían en su sitio los adoquines, luego iban a apagarse los unos a los otros, un trago en el salamiento de vino más próximo. Por la noche, la tropa se había reintegrado a los cuarteles, se restablecía la circulación y la multitud de paseantes satisfechos se desperdigaban por los bulevares. Celeste no creía lo que veía en sus ojos. Guirnaldas iluminadas corrían por todos los pisos, de casa en casa, como fulgurantes guiones. En cada ventana se balanceaban farolillos fosforescentes y los niños con bengalas multicolores en la mano se escurrían entre la muchedumbre, dejando tras de ellos a media altura un rastro incandescente. A las farolas rotas del bulevar negro de ayer les replicaba esa resplandeciente avenida. La quietud, el silencio y la oscuridad se habían transformado por una magia casi inquietante en movimiento, fragor y color. Celeste, perpleja, aún no se atrevía a entregarse a las efusiones de la multitud alborozada, y sin embargo, ese era el mundo que a ella le gustaba.
ese mundo resplandeciente de metal y luz donde se agitaba en un cielo diapreadado formidables oriflamas tricolores. Bajo los olmos desnudos, unas 40 mujeres envueltas en enormes chales rojos cantaban los girondinos, subyugadas por el poder del canto, por su aliento y su unidad. Celeste y Lisa se acercaron. Eso les hizo olvidar la revuelta de la víspera, y por el simple vértigo de encontrarse mezcladas con esa fuerza se unieron al grupo. Avanzaban del brazo a la luz de las antorchas, en la segunda fila de la columna, y se desgañitaban, completamente entregadas al placer de caminar juntas y de rugir a voz en grito un canto sedicioso. Maldita revolución. La mandrágora y la Pomparé se divertían de nuevo. Cuando llegaron a la altura de la calle Le Pelletier, se detuvieron, con el resto del grupo en el jardín del diván Le Pelletier, bajo las ventanas del National, el periódico opositor que había hecho campaña por la reforma y en contra de Guizot. Un hombre apareció en la ventana, el nuevo pretendiente de la tonta de Rose, Armando Marraz, susurró Lisa. Ya lo sé, resopló Celeste, pensando que apenas 2 días antes ella se encontraba precisamente en ese jardincillo buscando a sus amigos, Teófilo Gautier y los demás. Qué lejano le parecía ahora aquel universo. ¿Alguna vez había formado parte de ese mundo? A pesar de la camaradería que había creído compartir, a pesar del tiempo pasado juntos, a pesar de su amabilidad y protección, no fue siempre un adorno para esos señores, la amante pasajera de un colega, un objeto encantador que conmueve y adula, eso que se llama una chica bonita, en una palabra, nada. El pueblo debe exigir la incoacción de un proceso contra los ministros, gritaba el periodista, que arengaba a la multitud desde lo alto de la primera planta. El licenciamiento de la Guardia Municipal, además de las 2 reformas, la parlamentaria y la electoral. Celeste, que no había entendido ni una sola palabra de lo que decía, aplaudía frenéticamente. Bravo, vociferaba. Bravo. Verdad es que sienta muy bien gritar cuando se tiene el estómago vacío desde hace 2 días. Viva la reforma. Viva los obreros. Pomparé le espetó una mirada guasona. ¿Todo bien? La señora se entretiene. Viva los obreros, repitió Celeste. Viva el pueblo. La fila se formó de nuevo y, en el mayor de los órdenes, se puso en movimiento otra vez hacia la Madeleines. En la calle de La Paz, el grupo se incrementó con una banda que había logrado que se encendieran todas las luces del Ministerio de Justicia, afuera de gritos. La columna imponente con ese refuerzo alcanzó el Boulevard de los Capucines, a pocos pasos del puesto de 200 hombres que protegían el Ministerio de Asuntos Exteriores. Formen encuadrado. Formación en la que la tropa está dispuesta para hacer frente al enemigo desde los 4 costados. Ordenó la voz ronca de un oficial al que Celeste no vio. Sorprendida, miró cómo la maniobra militar detenía bruscamente la marcha. Tras ella, la multitud se amontonaba. Todos se apretujaban, se empujaban, querían ver. ¿Y ahora qué? ¿Pero qué pasa? Gritó Celeste. Venga, circulen, dispérsense.
Los soldados que formaban una barrera a todo lo ancho del bulevar indicaron con la punta de sus bayonetas la calle Basset du Remparts. Los 7 u 8 obreros que formaban la primera fila de la columna dieron un paso hacia adelante. Viva la guardia, pero sitio al pueblo. No avancen, dispérsense. Ciudadano, ¿te olvidas de que hoy el pueblo es el vencedor? Se pitorreó Celeste desde segunda línea y después de eso empezó a empujar. Siempre le resultaba muy divertido empujar en las colas y esta vez lo hacía abiertamente, empeñaba con todo su peso, con todas sus fuerzas. Pomaré, encantada con el desorden, hizo otro tanto. Los soldados pronto se vieron porfiados tan de cerca que a punto estuvo de romperse su primera línea. Cruzad la bayoneta, tronó el comandante. En ese instante estalló un disparo, y en un abrir y cerrar de ojos, 100 más, sin una advertencia, sin temor, sin orden, una descarga a quemarropa, un fuego continuado que arrolla, la crepitación en la noche, la lengua de fuego, el olor a pólvora y a sangre que salpica. Celeste aúlla, una nube de humo envuelve el grito que muda un gemido. La nube se disipa y descubre un espectáculo del que nadie puede expresar su horror. Un centenar de hombres, mujeres y niños yacen sobre el empedrado. Celeste y Lisa están ahí entre ellos, boca abajo, con las manos crispadas en los charcos de sangre. Junto a ellas, una mujer llora bajo un montón de muertos, una maraña de muertos, de vivos y de moribundos. Eso es lo que queda de la alegre columna, el canto, las banderas, al viento, unos muertos rígidos. Capítulo 19. La araña. ¡Socorro! Desde el empedrado cubierto de sangre, los cuerpos se ponen en pie lentamente. Un ejército de sombras arbotantes que titubea en la noche. Celeste y Lisa vacilan sobre sus piernas. Miran a derecha e izquierda. Unas formas reptan a sus pies. Aterrorizadas, huyen de ahí gritando. Creen que las persiguen los degolladores. Golpean las paredes con los brazos. Pegan con las palmas a las puertas cerradas. Buscan un refugio. Déjenos entrar, sálvenos. Váyanse a sus casas. No tenemos casa. Se hará justicia. Déjenos entrar, socorro, ayuda. No disturben el orden. Los buenos burgueses, parapetados en sus casas, ni siquiera abrían los postigos. Mientras el tañido llenaba el aire de pavos, Celeste y Lisa se acurrucaban en una puerta cochera de la calle Le Peltier a la espera de la continuación, sin ningún pensamiento y casi sin temor. Gorras, escarpelas y gorros frigios, blusones de faena desgarrados y camisas abiertas, amplios faldones que desde las cinturas volaban al viento contra el rojo de las banderas que parecían negras, las milicias armadas
desfilaban a paso rápido delante de ellas. Venganza, matan a nuestras mujeres y a nuestros hijos, degüellan al pueblo, venganza. De vez en cuando chicos y hombres se enredaban con sus vestidos de carnaval, que dejaban atrás sobre la calzada, pero ellas no los veían. Ómnibus volcados, cascos de botellas, ovillos de alambrada para entorpecer a la caballería por todas partes. La ronda de la insurrección empezaba de nuevo. Sin embargo, el grito de ahora ya no era viva la reforma, sino viva la república. La revuelta se había transformado en revolución. Revuelta o revolución, ¿a ellas qué les importaba? Tenían hambre, tenían frío y no sentían ni hambre ni frío, ya no sentían nada. Sobre París se había levantado el alba de su tercer día sin casa. La luz gris que los árboles caídos habían dejado de filtrar despertó a Celeste, completamente entumecida por la incómoda postura en la que había dormido. Por un momento no pudo recordar dónde se encontraba. Los fríos escalones de la escalinata le destrozaban el final de la espalda. Intentó sentarse y lanzó un grito de dolor. Se levantó la falda y dejó las piernas al descubierto. Las rodillas estaban negras de sangre y tenía una gran herida abierta, a media altura de la tibia derecha. Entonces Celeste recordó todo: el chasquido de las ráfagas, el golpe de su cuerpo derribado y el sabor a muerte en la boca quejumbrosa, ese gusto ácido y amargo, un tufo infecto y tan preciso que continuaba sintiéndolo. Celeste jamás había padecido un malestar semejante. Cerró los ojos soñando que tenía una pesadilla, de la que se despertaría en un instante, pero hasta con los ojos cerrados, su cara estaba húmeda y el cuerpo transido de frío. Se notaba sucia y viscosa. Debía oler mal. Le quemaban las rodillas. Le dolían todo lo largo de las piernas, la espalda y los hombros. A oscuras, el dolor parecía aún más preciso. Volvió a abrir los ojos. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de que estaba sola. Pomparé había desaparecido. Así, la soledad que tanto había temido desde el principio de los tumultos le llegaba con esa mañana descolorida. ¿Qué iba a ser de ella sin Lisa? No es que Lisa tuviera el mínimo control sobre la situación. Sin embargo, juntas tenían una ventaja insustituible: la emulación. Durante esos 2 terribles días no habían dejado de desafiarse. Para la mandrágora y la Pomaré, verse sin cobijos dentro de un París en plena revolución no era una catástrofe, sino una aventura. Juntas, las dos juntas, conseguían tirar una de la otra hasta el límite de su valor y sus fuerzas. El peligro dejaba de ser inquietante para convertirse en un estímulo, pero sola, sin su rival y su cómplice, ¿cómo no ser consciente de la propia angustia? ¿Cómo no sentir que desde hace mucho tiempo no has comido, que el vestido de carnaval no te protege ni de la lluvia ni del frío, que no sabes a dónde ir y que al permanecer en las calles esa mañana de febrero corres el riesgo de que te maten? Por primera vez Celeste tuvo ganas de morirse de inmediato para dejar de padecer esa inmensa fatiga que le aniquilosaba el cuerpo y el alma. ¿Por qué diablos no conseguía pensar? Era absolutamente necesario que reflexionase sobre un medio para ponerse a cubierto. Tenía que encontrar el modo de procurarse algo de alimento y ropa caliente. Sin embargo, su mente se zafaba.
Todo su ser parecía disolverse en el sentimiento de su propia debilidad. No obstante, tenía que encontrar un modo. Se agarraba a esa frase, a esas palabras que vivieron en ella de una manera cotidiana, desde la noche en que se había jurado que nunca más la sociedad la desecharía. En lo alto de Montafaucon, encontrar un modo para seguir adelante, pero no hallaba ninguno. Por fin consiguió alzarse, vacilaba sobre las rodillas, contuncionadas, y se agarró a la pared para no doblarse. Tanto le hacían sufrir las punzadas de la pierna derecha, un dolor quizás saludable, porque en ella iba a germinar de nuevo la sensibilidad y el deseo, dejar de sufrir. Con cada punzada, Celeste no podía reprimir un grito. Una vez más se levantó el vestido. Descubrió una boca roja abierta en su carne despedazada y la forma blanca del hueso, a través de los jirones de piel que colgaban. La horrorosa gangrena del viejo Anselmo, el jugador de chaquete de la calle Blancs Mathieux, le vino a la memoria. Vio la pierna del pantalón vacía. Escuchó el ruido de las muletas en la escalera, el clic-clac que se mezclaba con las piezas de polka y de vals de Mabillé como música de fondo. Fue el delirio de su mente. Distinguía a la vez el muñón del viejo Anselmo y los botines que se lanzan muy alto por encima de los sombreros, el contoneo patituerto, los graciosos cancanes, unas piernas largas, vivas y ligeras. Sintió náuseas y dejó caer el satén granate sobre la herida. Tengo que encontrar un médico, murmuró. ¿Pero dónde? No conocía a ninguno. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. En medio de la calzada, algunos adoquines despegados. El principio de una barricada. Ni un alma. Tras las persianas cerradas, ni un ruido. Aunque el ambiente olía a humo y pólvora, a lo lejos, tras unas casas, Celeste escuchaba el ruido de las ráfagas. Ahí se protestaba, se luchaba. Las balas engendraban heridos y los heridos atraían a los doctores. Así pues, se encaminó hacia el lugar del tiroteo, con las sienes comprimidas. Avanzaba cojeando. Se ahogaba, se apoyaba en las paredes. Respiró. El aire le mordió la garganta y los pulmones. Continuó la marcha. La calzada estaba llena de furgones, de coches abandonados, de caballos muertos. Las sillas, los urinarios públicos, los bancos, las verjas, los faroles, todo había sido arrancado, y Celeste se adentraba en las formidables arquitecturas metálicas, sobre un fondo de cielo gris, trazos negros, líneas quebradas, barras en punta que retorcían sus brazos de hierro hacia el púrpura de su vestido. Tropezaba con ellas, se arañaba con ellas, se agarraba a ellas y en el extremo de una pica a veces quedaba enganchada un cuadrito rojo que brillaba como una mancha de sangre en el corazón de aquel desierto de acero. Para llegar al lugar del tiroteo, Celeste tuvo que escalar la barricada que taponaba la calle Valois, barricada de una altura de 2 plantas. Nunca había visto nada tan colosal. La madera de las vigas, las puertas y las ruedas le clavaban astillas en las suelas demasiado finas. Los adoquines caían rodando. Se torcían los tobillos. De la cresta volaban hacia ella columnas de humo que le entraban en la garganta. En lo alto, tras la nube negra, había hombres que se movían, pero como solo veía uno de cada 2 movimientos, creyó que se desplazaban a saltos, como unos espectros locos que se divirtieran brincando sobre la arista de un filo. Tras haber franqueado la última carreta que almeneaba la cúspide de la fortaleza, Celeste pudo abrazar con una mirada el teatro de operaciones,
Los insurgentes incendiaban un puesto de policía al fondo de la plaza de la Porte du Palais Royal. Este puesto controlaba el acceso a las Tuileries y los municipales, que llevaban 2 horas encerrados ahí, se negaban a rendirse. De pronto, un inmenso haz de fuego brotó en la cresta del edificio y la puerta se abrió. Los soldados vencidos salieron a la escalinata, pero con la punta de las bayonetas el pueblo de las barricadas les repelió hacia el incendio. Muerte a los municipales. Todos los municipales murieron, traspasados por arma blanca o carbonizados, y sin un doctor para asistirlos. Una vez pasado el primer horror, Celeste solo pensaba en eso, un doctor, encontrar un doctor. Cojeando, siguió a la marea vencedora que se dirigía hacia las Tuileries. La rendición de ese último puesto entregó las Tuileries a los parisienses. El rey ha huido, el pueblo es soberano. Y Celeste subía las escaleras de honor del palacio cojeando. Tenía que descansar en todos los escalones, pero cada vez que detenía, pensaba que nunca jamás había imaginado entrar un día a cruzar en las habitaciones de María Amelia, en las habitaciones de Su Majestad la Reina María Amelia, ella, Celeste Maynard, costurera del suburbio de Temple, Celeste Mandrágora, bailarina de baile público, curiosa y soberana en Tuileries. No salía de su asombro, y una oleada de orgullo se alzaba en ella, viendo al pueblo soberano abalanzarse hacia la residencia real. Estaba orgullosa de formar parte de esa fuerza viva que, a pesar de los obstáculos, siempre seguía hacia adelante. Luego terminó de excitarla la curiosidad de deambular a su antojo por las habitaciones, entre los objetos, en el seno de una magnífica intimidad, y por momentos se olvidaba de su sufrimiento. Celeste Maynard, costurera del suburbio de Temple, Celeste Mandrágora, tumbada bajo el baldaquín de una cama real. Ella imaginaba a la princesa que había dormido ahí la víspera, y sentía el colchón redondearse en el hueco su propia espalda, la suavidad de la seda contra sus piernas desgarradas y el olor a lavanda en el fondo de las almohadas, igual que en la época en la que los tejidos del Temón Tentateur simbolizaban para ella todo el lujo y la tranquilidad del mundo. Celeste veía por encima de ella un dosel de colgaduras, un cielo de tejidos plisados, ondulados, entorchados, un mágico espectáculo de cortinajes. El símbolo de la felicidad llegaba de lejos. En las escalinatas de las Tuileries aún se dejó embriagar ante la idea de conocer un lujo que nunca habría debido de observar, el placer del orgullo y el deseo de apaciguamiento. Esas dos pulsiones enfebrecían su cerebro con la promesa de una alegría íntima, casi secreta. En cuestión de intimidad, iba a estar bien servida. Una riada de hombres y mujeres se habían prodigado por los salones del palacio, gritando cantos sediciosos, disparando tiros al aire, y contra los cuadros, las arañas, los candelabros y los espejos. De hecho, en lugar del mágico espectáculo de cortinajes, veía los cuchillos lacerando las cortinas, las tapicerías, los baldaquinos, añicos deshilachados que acartonaban la llama de las antorchas. No tenían derecho, el pueblo soberano, a ese oropel real.
No le estaba permitido ridiculizarlo, apropiárselo y sobre todo, a afirmar su posición destruyéndolo. La escena que se desarrollaba delante Celeste la marcaría para el resto de sus días. Todos los años se despertaría la noche del 24 de febrero, obsesionada con las angustias que avivaron en ella esa visión del pueblo en las Tulerías, y pensar que por un momento he creído formar parte de esos vándalos. Ya de niña detestaba a sus compañeras obreras. ¿Cómo había podido olvidar su desprecio por la grosería? ¡Ay, qué grosero y cretino y peligroso es el pueblo! Pensaría a partir de entonces. Es cierto, de ese loco monstruo que no necesita ni 2 horas, apenas 2 horas, para devastar, romper, saquear los extraños objetos de la familia real, puede temerse cualquier cosa. Las cargas de la caballería, el tiroteo de los capucines, la matanza a quemarropa de una multitud inofensiva la trastornaron. Sin embargo, lo que Celeste no olvidará jamás, lo que seguiría atormentándola, es que fueron necesarios 10 volquetes para cargar las ruinas de las más bellas porcelanas de Sèvres, y que se recogieron 25.000 kilos, sí, 25 toneladas de fragmentos de espejo y cristal tras el paso del pueblo soberano. Después de eso, durante toda la vida, a Celeste le horrorizaría el estrago de los objetos preciosos, obras de arte, figuritas decorativas, señales irrefutables del ascenso social. Dañar esos objetos y destruirlos tan aprisa para insultar a todo en lo que creía era reducir a la nada todo hacia lo que tenía su voluntad y su vida. Y durante mucho tiempo escucharía los estridentes gritos de las mujeres en el gabinete de la reina, mujeres desdentadas, despeinadas, que se echaban frascos enteros de aceites y perfumes por la cabeza, mujeres cotillas y locas que reventaban los costureros, vaciaban los cajones, rebuscaban por los bajos olisqueando los encajes, y los gemidos de los hombres que pasaban uno tras otro por entre las piernas de una puta barriguda sobre la cama de la princesa Clementina, y los de las parejas que se animaban a hacer el amor ahí, de pie entre los cortinajes de la cama, en honor a las bodas principescas y a las orgías imputadas a los ministros, y el olor a vino, los barriles reventados, luego como música de fondo, el ruido obsesivo de los cristales estallando, jarrones, copas, armarios llenos de porcelanas que tiraban por las ventanas. Durante mucho tiempo siempre volvería a ver cómo el apoteosis, la araña que el pueblo había descolgado para que se aplastara contra el suelo desde toda su altura, esa araña inmensa, completamente iluminada, que caía lentamente, indefinidamente. Celeste, inmóvil, no podía despegar los ojos de ella. Con el rostro alzado estaba ahí, quieta, casi debajo, y la bola cristalina caía, perlas acuáticas, gotitas biseladas, láminas bañadas de plata que volaban por los aires, transportadas al horizonte. Entonces la araña estalló. Vio miles de cristales proyectados de una punta a otra del salón, un torrente de vidrio a borbotones, la perpetua vibración del manantial que se rompe en lo profundo del agua viva. Y ahora Celeste no oía más que el chirrido y las ruinas que crujían como la nieve bajo los pies. Cayó desmayada. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.
Hasta luego.